Buen día a todos, bienvenido a este nuevo capítulo de la clase en la que vamos a ver a los no metales del grupo 4, 5 y 6A. Entonces vamos a ver a los no metales del grupo 4, 5 y 6A. Vamos a seguir conociendo la importancia y aplicaciones de los elementos químicos. En este caso nos toca conocer un poco de los no metales del grupo 4, 5 y 6A. Veamos. Cuando hablamos del grupo 4, 5 y 6A, podemos ubicarlo en la tabla periódica de esta manera, ¿no es cierto? Aquí encontramos al 4A, al 5A y al 6A. Cuando hablamos de no metales del grupo 4 al 5A, básicamente ¿a qué se refiere? El 4A, el no metal es el carbono, en el 5A el nitrógeno y fósforo, en el 6A el oxígeno, azufre y selenio. Entonces, vamos a estudiar las propiedades, la importancia y las aplicaciones que tienen estos elementos químicos, que están ubicados en el 4, 5 y 6A, básicamente los no metales, para recordar un poquito de eso. Listo. Entonces, cuando hablamos de ubicación de los no metales del 4, 5 y 6A, efectivamente encontramos aquí al no metal del grupo 4A es el carbono, ¿cierto? 4A, al no metal del 5A, nitrógeno y fósforo. Y no metales del 6A son pues el oxígeno, azufre y selenio. Entonces, en esta sesión vamos a encargarnos de conocer las propiedades y aplicaciones que tienen estos no metales. Muy bien. Listo. Los no metales del 4, 5, 6A, básicamente el objetivo es encontrar, conocer un poquito, tener visión acerca de las propiedades que tienen estos no metales. Y efectivamente vamos a ir entendiendo que están dándose en la industria hoy en día. Se aplican en diferentes tipos de actividades. Entonces, el objetivo es reconocer los compuestos más importantes, las características más importantes de cada elemento. En este caso, de los 4, 5 y 6A de los no metales. Además, hay que recordar que la tabla periódica tiene 8 grupos A y 8 grupos B. 1A, 2A, 3A, 4A, 5A, 6A, 7A y 8A. Hay que recordar siempre eso. La tabla periódica tiene 8 grupos A y también que tiene 8 grupos B. 1B, 2B, el 3B, 4B, 5B, 6B, 7B y 8B. Entonces, ellos son el grupo B. 8A y 8B. Total, 16 grupos. Pero según la UPAC, existen 18 grupos o columnas. Él lo cuenta cada columna. Hasta aquí 18 grupos o columnas. Pero normalmente son 8 grupos A y 8 grupos B. Así como tiene grupos, que son las columnas, tiene también periodos. Los periodos son un periodo, segundo periodo, tercer periodo, cuarto periodo, quinto periodo, sexto y séptimo periodo. Esa es la descripción de periodos y grupos. Y cada grupo, recuerda, tenía nombres. Por ejemplo, 1A eran alcalinos, 2A alcalino-térreos, y aquí, boroides, el 4A carbonoides,
5A nitrogenoides, 6A anfígenos, calcógenos o chalcoides, 7A eran halógenos y 8A gases nobles. Esa es pues la distribución de los elementos químicos. Además existían que metales y metaloides. Acá del medio metaloides. Los metaloides van a separar a los metales de los no metales. Para acá no metales, para aquí metales. De esa forma. Muy bien. Entonces viendo eso, vamos a comenzar hoy a conocer pues, a los no metales del 4A, 5A y 6A. Perfecto. Veamos. El carbono. El carbono es un no metal que está ubicado en el 4A, en grupo 4A. Perfecto. De símbolo C. Muy bien. ¿Qué podemos hablar acerca del carbono? Veamos. Ajá. El carbono es el compuesto básico o es el elemento principal de la química orgánica. ¿Por qué? Porque el carbono es el elemento importante que está presente en los elementos orgánicos, en los compuestos orgánicos. Por tanto, es que a la química orgánica se le va a conocer como la química del carbono. Además, el carbono es un elemento importante que está presente en la composición de los seres vivos. Está presente. ¿Qué más? Bueno, podemos encontrar al carbono de diferentes formas. Entre ellos podemos encontrar al carbono en qué forma? En forma de grafito, en forma de diamante, ¿no es cierto? Ya está. Entonces, ellos son algunos alótropos del carbono. ¿Qué son alótropos? Son la diferente forma de manifestarse en la naturaleza, pero en el fondo es el mismo carbono. Entonces, también se presenta como el grafito, que es el más blando, y el más duro es el diamante. Entonces, también el carbono podemos encontrarle como un material más barato, que es el carbón. Y el más caro, el diamante. De esa forma. Ahí tenemos al carbono, que se puede encontrar como grafito. El grafito se encuentra en la tinta de los lápices o en la mina de los lápices. El carbón también es una materia de carbono, pero la más barata. Y el diamante es el más costoso y el más duro, ¿cierto? Entonces, el diamante y grafito en el fondo son carbono, pero son diferentes manifestaciones del carbono. Son alótropos, en las que el carbono se manifiesta de diferentes formas, diamante y grafito. Entonces es importante eso porque el carbono es un elemento importante que está en la composición de los seres vivos. Además es un elemento importante en la química orgánica. Muy bien. Ahora, ¿el carbono en qué se puede aplicar? Aplicaciones que tiene el carbono. Veamos. Básicamente son los siguientes. Entonces, el carbono es el principal, o sea, es el componente principal ¿de dónde? En los hidrocarburos. Cuando hablamos de hidrocarburos, se refiere pues a los combustibles fósiles, ¿no? Como es el petróleo y el gas natural. Entonces, el componente, el carbono, está en la composición del petróleo y el gas natural, o llamados combustibles fósiles. Entonces, el carbono es el componente principal e importante en los combustibles fósiles, como es el petróleo y el gas natural. Ahora, tenemos al carbono 14. El carbono 14 se va a usar para ver las antigüedades de los restos fósiles.
también se usa en eso. Se va a usar en ver la antigüedad de los restos fósiles. Además, el grafito se combina con arcilla. ¿Para qué? Para fabricar las minas de los lápices, ¿no es cierto? ¿Qué más? Bueno, el diamante, sabes que es el más duro y el más costoso. ¿Se emplea en qué? En la construcción de qué? En la construcción de joyas. Y como es bien duro, también se emplea como material para el corte, aprovechando su dureza. Muy bien. Además, el carbono se puede unir con otro elemento, que es el hierro. El carbono con el hierro va a formar una aleación. ¿Qué aleación? Llamado acero. Acero. ¿Sí? Entonces, esas son las aplicaciones que tiene el carbono a grandes rasgos. Está presente en los combustibles fósiles, que es el petróleo y el gas natural. Además, el carbono 14 nos ayuda a conocer, a estudiar la antigüedad de los restos fósiles. Al mezclarse o combinarse con la arcilla, se va a emplear el grafito ¿para qué? Para fabricar las minas de los lápices. Y el diamante se usa, ¿no es cierto?, en las joyas. Y al unirse con el hierro, forma una aleación llamado acero. Ahí está. Entonces, estas son algunas de las aplicaciones que tiene el carbono. Siguiente elemento químico, nitrógeno. El nitrógeno, sabemos, en una condición normal se encuentra como un gas diatómico. O sea, N es nitrógeno, pero en una condición normal se encuentra como N2, que es el gas. Listo. Nitrógeno diatómico 2 o molecular, que constituye el 78% del aire atmosférico. De todo el aire, el 78% es nitrógeno y el 21% oxígeno y el resto otros gases. Ya. ¿Qué más? Bueno, el ciclo que tiene el nitrógeno es más complejo que el carbono. Ahora, ¿cuáles son las aplicaciones que tiene el nitrógeno? Veamos. El nitrógeno tiene una aplicación comercial. ¿Cuál es eso? En la obtención de amoníaco, que es un compuesto del nitrógeno. Y este se va a emplear ¿en qué? Para la fabricación de fertilizantes. Fertilizantes. ¿No es cierto? Fertilizantes. Y obviamente los fertilizantes se van a usar en la agricultura. Por tanto, la aplicación comercial del nitrógeno es, pues, a partir del nitrógeno obtener un compuesto que es el amoníaco. Y este amoníaco se va a emplear en la fabricación de fertilizantes. ¿Qué más? Las sales de ácido nítrico, que es un compuesto del nitrógeno, se van a incluir como una sal de nitrato de potasio. Y este compuesto se va a emplear ¿en qué? En la fabricación de la pólvora. Entonces también se va a emplearse un compuesto del nitrógeno, ¿para qué? Para fabricar la pólvora. ¿Qué más? Algunos compuestos orgánicos también del nitrógeno, como es la famosa nitroglicerina y el nitrotolueno, se van a emplear ¿en qué? En la fabricación de explosivos. Se usan en la fabricación de explosivos también. Entonces, podemos ver que el nitrógeno, como compuestos, como fertilizantes o también como ¿qué? Como pólvora y explosivos. Obviamente tiene su lado bueno y tiene su lado malo. Es importante eso. Además, en el aire en el aire se encuentra el nitrógeno como 78% de abundancia. Oxígeno 21%. El resto, otros gases.
Fósforo. Veamos. El fósforo, pues, existen varias formas de fósforo. ¿Recuerdan cómo el carbono existía como diamante, como grafito? Ya, eran alótropos. El fósforo también tiene alótropos. ¿Qué son alótropos? Es pues, en que el elemento químico se va a presentar de diferentes formas. Por ejemplo, el fósforo se presenta o se muestra de diferentes formas, como el fósforo blanco y el fósforo rojo. Además, el fósforo blanco es extremadamente tóxico e inflamable. Antiguamente lo estaban usando en las guerras y eso lo han dejado de usar porque es tóxico e inflamable. Entonces, el fósforo blanco se transforma en ¿qué? En fósforo rojo, bajo una reacción. Entonces, con el fósforo rojo se fabrican las cerillas del fósforo. Tenemos el fósforo, perfecto. El fósforo blanco, recuerden que es tóxico e inflamable. Antiguamente lo usaban en las guerras, pero después lo han dejado de usar por que es muy tóxico y muy inflamable. El fósforo blanco se va a transformar en el fósforo rojo a través de una reacción y con ello se va a fabricar cerillas de fósforo, la que comúnmente conocemos, ¿no es cierto? Entonces, esas es algunas características y aplicaciones que tiene el fósforo. Muy bien. Ahora, el fósforo. Un ácido del fósforo es el ácido fosfórico concentrado bajo la forma de fosfatos. Van a ser que empleados en la producción también de fertilizantes. ¿Qué más? Los fosfatos se van a usar en el recubrimiento interno, ¿en qué? En lámparas fosforescentes. Perfecto. Entonces, los fosfatos se van a usar en la producción de ¿qué? De fertilizantes. Además, los fosfatos se usan en el recubrimiento interno de ¿qué? De lámparas fluorescentes o fosforescentes, como recubrimiento interno. Entonces, son las aplicaciones que tiene el fósforo. Oxígeno. El oxígeno es un gas incoloro, obviamente, que no lo podemos ver. Algo soluble en agua. Es soluble en agua, lo que permite la vida acuática. El oxígeno se va a disolver en el agua. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de garantizar una vida acuática. En el aire se encuentra el oxígeno en un 21%. Recuerden que el nitrógeno se encontraba en un 78%. El oxígeno en un 21%. También el oxígeno se encuentra de varias formas, como es el O2, oxígeno es O, pero hay O2 y O3. El O2 es el oxígeno que respiramos. El O3 es el oxígeno que se encuentra en la capa de ozono. Además, el oxígeno se puede usar en la medicina. ¿Para qué? Para problemas respiratorios, como es el cáncer de pulmón. Además, el O2, oxígeno molecular, es importante para que arda, que haga combustión. El O2 es el que respiramos, ¿sí? O2. El O3 es aquel que se encuentra en la capa de ozono. Y la capa de ozono protege o evita la penetración de los rayos ultravioletas. Además, el oxígeno es soluble en agua. Eso que garantiza que en el agua existe vida acuática. Y el O2 es el que respiramos.
y nos permite tener vida a todos los seres vivos. Azufre. El azufre es sólido a temperatura ambiente, pero en el agua no es soluble, es insoluble, o sea, no se disuelve en el agua. Se encuentra en la corteza terrestre en una mínima proporción, ¿sí? Entonces se encuentra como elemento libre cerca a regiones volcánicas. Perfecto. Además que el azufre se va a emplear en la fabricación del ácido sulfúrico. ¿Y este ácido en qué va a usarse? En la fabricación de plásticos, de pólvora, de baterías, explosivos y también en la refinación del petróleo. Bueno, también el azufre se puede usar pues, como fertilizantes artificiales, ¿no es cierto? ¿Para qué? Para combatir los parásitos en las plantas. Además, un compuesto del azufre es la pirita, que es el sulfuro ferroso. O también es conocido como el oro de los tontos. ¿Por qué? Porque es similar al oro. Vamos a ver. Tenemos el azufre sólido que se emplea en la fabricación de ¿qué? De plásticos, etc. Y de batería también. También se puede usar para combatir los parásitos en las plantas. Además, un compuesto del azufre es la pirita. Y la pirita tiene un semejante parecido al oro. Por tanto, se le conoce como ¿qué? Como el oro de los tontos. Porque se pueden confundir con el oro. Pero no es oro, es la pirita. Siguiente, selenio. El selenio es un sólido, es un elemento sólido cuyo color varía, ¿sí? ¿En qué se va a usar? Se va a emplear en las fotocopiadoras serográficas, también en la decoloración de vidrios teñidos. O sea, el selenio va a usarse en la fotocopiadora. ¿Por qué? Porque es muy sensible a la luz. Es muy sensible a la luz. Por tanto, se emplea en las fotocopiadoras y también como decoloración en los vidrios. También se usa como pigmentos en plásticos, pinturas, barnices, vidrio, tintes y entre otros. Estas son las aplicaciones que tiene el selenio. Veamos. Básicamente, se va a emplearse en las fotocopiadoras. También como barnices, ¿no es cierto? Pinturas y también cerámicas, como tintes. Es importante eso. Por tanto, el selenio es de mucha importancia en la industria de la fotocopiadora y de las pinturas. Perfecto. Muy bien. Hasta ahí. Entonces, vamos a responder las siguientes preguntas como tarea, ¿no es cierto? Ver uno por uno y responder adecuadamente. Y hasta ahí es todo por hoy. Gracias.